Compatriotas, vamos a hablar del censo. El censo que se ha convertido, lejos de ser una herramienta para tener una mejor información de lo que está pasando en el país, porque es un censo de población y vivienda, y determinar cuáles son las variables que se deben tomar en cuenta para darse solución a diversos conflictos en Bolivia, se ha convertido en un centro de polarización, de conflicto, de enfrentamientos y de medir fuerzas. Es obvio que hay un falso diálogo. La muestra de las maniobras políticas que viene desarrollando con mucha diplomacia el vocero presidencial Richter, donde con una voz muy pausada, muy delicada, al estilo de Salvador Romero, que fue el que nos promovió que vuelva el MAS al gobierno, si se acuerdan, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral. En ese mismo estilo, pausado, pero maniobrero al fin, ve la forma de hacer quedar permanentemente mal a la Comisión Institucional. Primeramente, señaló ayer e indicó de que se habían dado todas las concesiones necesarias para tender los puentes de conversación frente al conflicto que en 4 días más se convertirá en un paro nacional indefinido del departamento de Santa Cruz. Se dijo, han querido que venga a la mesa de negociaciones a Santa Cruz, estamos en Santa Cruz, estamos para conversar. Sí, es probable que haya llegado a la mesa de conversaciones a Santa Cruz, pero la voluntad real de buscar soluciones al conflicto, no la hay. Más al contrario, se ha tratado en forma paulatina de hacer ver de que el censo es un pretexto para desestabilizar por parte de las fuerzas de Santa Cruz al gobierno nacional, situación que es lo más alejada de la realidad. Sin embargo, se mantienen los mecanismos para presionar a que el gobierno realice el censo antes de junio del 2023. Pero a decir del gobierno, Santa Cruz es la manzana de la discordia. Pero es que Santa Cruz en este momento lo que está haciendo es pelear por el contexto nacional, por una adecuada redistribución de los recursos económicos y también de los escaños políticos y un padrón electoral transparente, porque en el fondo se tiene de que ese es el verdadero propósito del gobierno. Primero, ocultar la información real de lo que está pasando en Bolivia sobre la distribución económica, y segundo, mantener los escaños electorales sin ningún tipo de modificación para que el poder político lo siga manteniendo el occidente, en lugares que están inclusive hasta deshabitados, pero tengan importantes representaciones parlamentarias, porque cada vez están más en contrarruta y además en una situación mucho más compleja de tener mayoría simple el MAS en las próximas elecciones. Entonces, es más, es importante decirles de que el gobierno acusa a las instituciones que están promoviendo el paro como un mecanismo de presión para que el gobierno dialogue y ceda en esta intención, acusándolo de que busca el Comité Interinstitucional genera una pérdida superior a los 36 millones de dólares. La verdad, el paro no sabemos cuánto será lo que irá a perder, pero sin embargo no deja de ser un mecanismo de presión en contra del gobierno. El Ejecutivo en este momento solamente está viendo lo que le interesa ver. Ellos ven desde su punto, desde su óptica. Sin embargo, ellos son el gobierno nacional y ellos están en la obligación de buscar soluciones, de ver y de tender los puentes necesarios, ya que la Constitución política del Estado y las leyes de la República lo obligan en ese sentido. Porque es el gobierno nacional. Ellos son los que tienen el poder ejecutivo y son los responsables de darle soluciones y darle conformidad a todos los departamentos y a todo el país. Entonces, en vez de tratar de tender los puentes necesarios para el diálogo, lo que permanentemente
lo que hacen es tratar de no encontrar ningún mecanismo que nos permita encontrarnos. Ahora, el gobierno está tratando de ejercer su fuerza y su poder para ver la forma de presionar a Santa Cruz para que no exista el paro. Y es obvio de que este paro tendrá consecuencias económicas, políticas y sociales complejas. No se puede determinar cuál será el resultado final y en qué acabará. Sin embargo, la intención del MAS es que esto fracase. Por ello ha estado movilizando sus adeptos con amenazas de cabildos, de bloqueos, de alcaldes de municipios muy pequeños que tratan de unirse para hacer, como son del MAS, unirse para mostrar fuerza con relación al departamento, cercar Santa Cruz, etc. Situaciones que son totalmente absurdas. El gobierno, en vez de gastar ese esfuerzo y esa energía buscando mecanismos de controlar vía la represión, traer más policías, hacer planes operativos, buscar alianzas, debería tratar de encontrar mecanismos de conversación. Ahora, hay cuestiones que son importantes para destacar. Si ustedes se acuerdan, entre el 16 y el 18 de mayo de este año se realizaron censos de población y vivienda en la Argentina. A los 30 días se tuvo los resultados preliminares que se difundieron y después los definitivos se conocerán en 8 meses. O sea, en el mes de enero se conocerán los resultados definitivos. Es cierto, cada país tendrá su propio esquema para poder desarrollar censo, pero lo que yo trato de entender y ver qué es lo que está pasando en el país es que toda la gestión de Arce, los 5 años de Arce, no van a ser suficientes para poder organizar un censo. Es tan incapaz el equipo operativo de la dirección ejecutiva, administrativa del Poder Central, que no tiene la capacidad para desarrollar un censo. Eso es lo que nos está diciendo en el fondo. En el fondo, nos está diciendo que Arce no tiene la capacidad de ni siquiera organizar un censo dentro de los términos adecuados. Ahora, es cierto, ha habido un cabildo contundente de $1.300.000. Fue multitudinario el cabildo, y fue un cabildo que mucha gente tenía sus peros respecto a lo que significaba si en verdad iba a tener una gran participación. Y se mostró que no es el comité institucional, ni es el comité pro Santa Cruz, ni es Rómulo Calvo, que en este momento está detenido injustamente en su domicilio, pero sin embargo es la conciencia multitudinaria ciudadana de respuesta frente a un gobierno que no quiere escuchar, que no quiere conversar. O sea, un poder ejecutivo, un presidente, unos ministros que tienen que gobernar para el conjunto de la ciudadanía, solamente quieren gobernar para quienes los aplauden, para quienes los escuchan. Y esa situación nos lleva profundamente a un diálogo de sordos, porque se nos viene el paro y lejos de buscar implicancias que nos permitan soluciones consensuadas, nos lleva a un escenario de un callejón sin salida. Ahora, a mi entender, y no quisiera que esto sea realidad, pero todo te muestra y nos lleva y es conducente a este tema, es que el gobierno prefiere polarizar, prefiere el enfrentamiento en torno a la demanda del censo y además de acusar a los cruceños de querer desestabilizar su gobierno. Sin embargo, no se da cuenta que el principal desestabilizador del gobierno se encuentra en el Chapare. Quien está destabilizando a este gobierno es el propio MAS, son sus fracturas internas, su complejidad de sus problemas de divisiones internas por sus intereses y por sus sistemas de corrupción interna que los lleva en este momento a ese enfrentamiento. Ahora, es importante denunciar ante la comunidad internacional la falta de vocación conciliatoria y de la búsqueda de alternativas de solución del gobierno nacional frente a la respuesta de una ciudadanía, no de un comité institucional ni de un comité cívico,
de la ciudadanía de Santa Cruz, que demanda un censo pronto y oportuno con resultados lo más antes posible. Y es cierto, si ustedes se ponen a pensar, el censo no necesita tanta preparación como dicen que se precisa, por un lado, y por otro lado, con los mecanismos y con las facilidades que la tecnología nos da, el día de hoy con 5 computadoras se puede tener el resultado de 10 millones de habitantes con mucha facilidad. O sea, todos los peros y todas las trabas que en este momento la ineficacia del Poder Ejecutivo nos muestra, es que simplemente no tiene ninguna voluntad ni de diálogo ni de hacer el censo. Lo más seguro es que no vamos a tener el censo, pero sí vamos a tener un paro a partir del próximo viernes. Ahora, ya se han anunciado fuertes movilizaciones. Santa Cruz va a estar parada. Todos han existido cabildos, quizás no tan grandes en magnitud en La Paz y en Cochabamba, pero cabildos al fin. Y todo el departamento, todos los comités cívicos provinciales han anunciado que Santa Cruz estará bloqueada, paralizada a partir de la decisión del comité institucional. Lo que a mí me preocupa es que estamos frente a un callejón sin salida, con dignatarios de Estado, con mandatarios de Estado que tienen como obligación principal la de buscar soluciones a los conflictos, la de buscar el diálogo, la de venir y ver cómo pueden resolver el conflicto y hacer concesiones, porque no son concesiones caprichosas, son concesiones legítimas y además fáciles de hacer. Solamente un gobierno que está buscando el enfrentamiento y la confrontación y la polarización de los bolivianos puede continuar bajo ese lenguaje de decir que quiere conversar, pero al final no conversa en lo absoluto. Así estamos en Bolivia, así está marchando el país, con gente que dirige el país y no tiene la menor voluntad, y que más bien, como no tiene la voluntad de conversar, de dar solución a los conflictos, lo que hace definitivamente es agarrar y decir: el del frente tiene responsable, como no me hace caso me está desestabilizando, me quieren tumbar, me quieren hacer caer como gobierno. Y la verdad es que debían acordarse lo que pasó el 2019 en noviembre. Pensaron que ese paro indefinido, que se fue ampliando, se lo llevó Evo Morales. Yo no creo que debe irse a Arce ni nadie por el estilo. Yo lo único que creo es que Arce debería gobernar para todos los bolivianos y debería dejar de tener oídos sordos a justas demandas. Que no creo que vaya a ganar el MAS las próximas elecciones, estoy casi seguro, porque las condiciones no se dan, obviamente. Eso dependerá de una nueva correlación de fuerza, de coaliciones de oposición, etcétera, etcétera. Pero si se están oponiendo a un censo, a un nuevo padrón electoral y a una redistribución de los escaños, es porque ven muy difícil su subsistencia a partir del 2025. Señores del gobierno, en vez de gastar plata en policías y en pagar manifestaciones o adeptos al MAS y darles más de lo que ya le han dado estos 16 años, traten de conversar, de tender puentes, que aún es posible. Hasta en el momento más imposible, hay veces existe la posibilidad de poder conversar. Entre tanto, estamos a 4 días del paro y Santa Cruz se está preparando para defender lo que planteó en el último cabildo el pueblo cruceño. Nos vemos mañana. Muchas gracias.